Esta historia comenzaría, mostrándonos cómo el prota llamado Jeon Yu se encontraría en un hospital debido a una molestia en los ojos, en donde el doctor le preguntaría al prota sobre sus síntomas, por lo que éste le diría que sus ojos no se sentían del todo bien, para segundos después estos empezar a brillar, comentándole al doctor que cuando miraba un objeto, este se tornaba de una coloración rojiza. Notando cómo arriba de la cabeza del doctor se encontraba una barra con solo el 18% de vida, volviendo nuevamente en sí, preguntándole al doctor que si le había dicho algo cosa que molestaría a este. Sin embargo el prota todavía estaría pensando en dicha barra, mencionando que si ésta estaba en 18%, el doctor morirá muy pronto, dándole poca importancia ya que éste se encontraba bastante bien. Sin embargo el doctor se veía enojado. Por lo que el prota le comentaría que solo estaba un poco confundido, a lo que el doctor con poca paciencia procedería a revisarlo mencionando que éste estaba bastante bien, retirándose el prota de aquel hospital. Es así como de camino a casa, este procedería a atarse sus cordones, sin embargo algo no estaba bien, todo lo que lo rodeaba empezaría a tornarse de un color verde apocalíptico, sorprendiendo al prota quien viendo como una chica caía al lado suyo. Se daría cuenta que estaba en medio de una batalla, pensando que eso era un problema, centrando su mirada en una gran esfera verde que al parecer tenía bastante vida, siendo una clase de savia dorada, la responsable de hacer que el prota volviera nuevamente a la realidad, llamando un poco la atención gracias a que estaba parado en medio de la calle, es así como cuestionándose si realmente era segura la ciudad, notaría como aquella barra seguía en el mismo lugar. Siendo sacado de sus pensamientos por un vendedor de medicinas, cosa que era de poca utilidad para el prota, quien tomando un autobús para ir a casa, pensaría que hizo bien al denunciar a dicho vendedor, ya que aquel tipo vendía las medicinas demasiado caras, por lo que viendo el atardecer, volvería nuevamente a ver cómo todo se tornaba de un color verde apocalíptico, regresando a la realidad rápidamente preguntándose el qué era eso, pensando así que solo era otra alucinación más. Cuestionándose el por qué le dolía tanto el pecho, es así como ya en su casa, Jeon Yu tomaría una ducha. Dándose cuenta como una clase de patrón se encontraría inscriptado en su pecho, reconociendo de alguna manera aquella marca, recordando como esa vez que buscaba un cómic, un libro lo golpearía al caerse. Sin embargo la marca empezaría a brillar, causándole mucho dolor al prota, quien diciendo que estaba muy caliente procedería a echarse agua, notando como en su reflejo, este tenía la barra completamente llena. Dándole así un poco de confianza, la cual se iría rápidamente al ver cómo su sombra se empezaba a separar, razón por la que éste empezaría a buscarla por todos lados, encontrándola por muy poco, pensando que aunque su sombra se fuera ido, eso sería lo menos raro que le fuera sucedido hoy, por lo que preparado para descansar, se toparía consigo mismo, es así como en silencio, mencionaría que ya sabía que no era tan simple, volviendo su marca a activarse, pensando así que la buena noticia era que su sombra no se había ido, pero la mala era que ésta había tomado vida. Por lo que viéndola más de cerca, le pediría que levantara su mano izquierda, cosa que haría su sombra sorprendiendo al prota, quien pidiéndole que levantara el pie, se quedaría un poco extasiado pensando que la sociedad temblará ante su poder, mostrándosenos como éste planeaba volverlo un bailarín profesional, sin embargo en ese momento le empezaría a doler la cabeza, notando cómo su pecho empezaba a brillar, saliendo una clase de luz azul la cual se empezaría a convertir en una ruleta. Mostrándose como el resultado de esta, sería el panel de habilidades de su sombra, es así como dándole al más. Vería como la descripción de su sombra decía que tenía todos los recuerdos de él y estaba totalmente sincronizada al prota, además de ser capaz de seguir cualquier orden sencilla. No obstante ésta no tenía la capacidad de pensar por sí misma, es así como el prota mirando a su sombra, le preguntaría que si acaso podía hablar, no obteniendo respuesta de éste. Preguntándole que si acaso tenían los mismos recuerdos, cosa que su sombra respondería asintiendo, por lo que el prota buscando algo en su mesa, le pediría que se sentara, ordenándole que hiciera todos sus deberes de verano. Preguntándole que si acaso podía sostener el bolígrafo, a lo que éste tomándolo procedería a sentarse, mirando al prota con incredulidad, razón por la que éste le pegaría mencionando que no lo había traído para que jugara. Pensando así que quizás las preguntas eran demasiado difíciles, ordenándole que hiciera una copia de aquel libro, notando como su sombra empezaría a escribir sin ni siquiera mirar el cuaderno.
sorprendiendo al prota quien solo pensaba en tantas formas de volverse millonario, empezando a buscar más habilidades de su sombra, notando que éste tenía devorador de sombras, habilidad que le permite obtener puntos de sombra al desintegrar cosas sin vida. Preguntándose el prota el que quería decir esa habilidad, buscando una sombra a su alrededor, centrándose de esta manera en el rincón de su cuarto, tratando de encontrar de alguna manera la forma de activar su poder. Sin embargo, nada funcionaba, pensando así que al parecer no existía ningún tutorial o manual que pudiera ayudar, por lo que el sistema le mostraría una habilidad llamada pupilas de sombra. Habilidad que le cambia sus ojos de forma desconocida, lo cual le permite ver el lado oscuro y elegir si observarlo o entrar en él, cosa que lo dejaría pensando, mencionando que lo mejor que podía hacer era ir poco a poco, pidiéndole a su sombra que dejara de copiar y hiciera unas cuantas flexiones. Es así como su sombra sintiendo, se levantaría comenzando a derretirse, ya que éste se empezaría a hundir en el suelo deshaciéndose en el proceso, alarmando de esta manera al prota, quien preguntando el dónde se había metido, empezaría a buscarlo ordenándole que saliera, formándose de esta manera un portal al lado suyo del cual su sombra saldría saltando, cosa que confundiría al prota quien le preguntaría por el lugar al que había ido, a lo que su sombra le respondería que se había ido al lado oscuro, siendo la siguiente pregunta del prota el que hacía allí, respondiéndole su sombra que estaba haciendo flexiones, por lo que el prota sin darle mucha importancia le pediría que siguiera haciendo flexiones, a lo que su sombra nuevamente desaparecería, cosa que aprovecharía el prota para trabajar. Al día siguiente, el prota se encontraría dormido en su escritorio, siendo despertado por unos golpes, escuchando como una voz familiar le pediría que le abriera la puerta. Era Lu Yao, su amiga de la infancia y compañera de clase, sorprendiendo al prota quien viendo su barra de vida, se preguntaría el por qué estaba bajando tan rápido, cosa que aprovecharía Lu Yao para poder entrar a su cuarto. Mencionándole que ya que él estaba trabajando en su nueva serie, venía a saber más detalles de esta, asustándose gracias a un gran golpe, por lo que diciéndole al prota que simplemente se podía negar. Le mencionaría que no era necesario tirar la puerta tan fuerte, sin embargo aquel golpe fue tan poderoso, que incluso logró hacer unas cuantas grietas en la pared, cosa que sorprendería al prota quien pensando el por qué había pasado eso, notaría como Lu Yao también se había percatado, es así como está inspeccionándolo. Le preguntaría que si acaso estaba haciendo ejercicio, negándose rápidamente ya que este era un vago, sin embargo no era normal que obtuviera músculos de la noche en la mañana, preguntándole que si acaso había consumido sustancias indebidas. Cosa que el prota negaría rápidamente comentándole que solo había empezado a hacer un poco de ejercicio, pensando que si su sombra hacía ejercicio, los efectos se le transmitirían a él, siendo interrumpido por Lu Yao quien levantándole la camisa, le diría que era imposible tener unos abdominales tan marcados en tan poco tiempo, comentándole que ha visto algunos casos de su padre. Recordándole que habían algunas cosas que no debía tocar advirtiéndole que nunca era tarde para dar marcha atrás. Cosa que el prota ignoraría llamando la pequeña parlanchín, a lo que Lu Yao rápidamente, procedería a hacerle una llave a su vez que le colocaba una clase de manilla extraterrestre, mencionándole que dicha manilla servía para mostrar el índice de contaminación, comentándole que matar especies alienígenas, tragar objetos extraños y tener resentimientos son las cosas que contaminan a una persona, advirtiéndole que si no se eliminaban a tiempo, esto conduciría a la degradación y alienación de las personas, cosa que haría reír al prota quien confiado pensaría que eso salió de su pecho así que no debería haber contaminación, sorprendiéndose ya que en medio de su pecho se estaba empezando a formar una gran masa de energía, es así como viendo que su amiga sacaba un arma, trataría de controlar dicha energía bajando los índices de contaminación a cero, razón por la que Lu Yao se calmaría. Por lo que el prota tratando de cambiar de tema, le diría que si acaso le gustaría ver el avance de su nueva serie, cosa que Lu Yao aceptaría rápidamente. Tiempo después, el prota abriría su sistema, notando como éste le decía que su sombra se había hecho más fuerte gracias a que consumió por primera vez puntos de sombras, alarmando al prota quien pensaría que su sombra estuvo entrenando toda la noche, es así como llamándolo, le advertiría que ahora se iban a esforzar mucho más. Esto no le gustaría a su sombra quien un poco enojado, vería como el prota ya estaría listo, pidiéndole que empezara a hacer distintas clases de flexiones, cambiando de una a una mientras cada vez se sentía más entusiasmado, sin embargo el prota no sabía que Lu Yao todavía se encontraba en su puerta,
Pensando que se había preocupado por nada ya que el prota en realidad sí estaba haciendo ejercicio, regresando nuevamente a su casa para leer unos cuantos cómics. 20 de enero del año 99 en el calendario cataquísmico, o también llamado el día 1, el día donde obtuvo su sombra, el prota notó que si su sombra hacía ejercicio, él también se hacía más fuerte sin necesidad de mover un dedo. Pasaríamos al día 2, el prota se hacía más fuerte y los resultados eran más notorios, sin embargo este solo pensaba en acabar con Lu Yao, además de los resultados más notorios. Ese mismo día sería visitado por su tío Li. Día 3, el prota tuvo una revelación, dándose cuenta que no podía solo obtener poderes de la nada, él también debía dar su máximo esfuerzo. No obstante, el día 4, el prota solo se la pasó jugando, siguiendo de esta manera hasta el día 6, que se ofreció como voluntario para hacer 10 flexiones, dándose cuenta que algo estaba mal, ya que a su sombra le costaba demasiado conseguir puntos de sombra, y en todo este tiempo solo había podido ahorrar 8 puntos. Pensando que si quería desbloquear personalidad, quizás él mismo debería adentrarse al lado oscuro, utilizando sus habilidades para ir al otro lado, abriendo sus ojos percatándose que el lado oscuro era exactamente igual que su habitación. Es así como mostrándose al prota en una ciudad sin vida, este diría que por fin había logrado salir, ya que en el lado oscuro las cosas no se podían mover ni siquiera teniendo fuerza inhumana. Es por esa razón que le tocó salir de su apartamento y entrar al lado oscuro desde afuera, por lo que después de esa breve introducción, el prota se decidiría a explorar aquel lugar. Sin embargo, el prota no se esperaba que estuviera siendo acechado por un monstruo, quien sin pensárselo 2 veces, atacaría al prota sin ningún tipo de remordimiento, cosa que el prota esquivaría por muy poco, notando como aquel monstruo lo empezaría a atacar múltiples veces, razón por la que el prota en un acto de desesperación, activaría su portal para retirarse de la batalla. En donde ya en casa, se preguntaría el qué era eso, mientras que a su vez agradecía el esfuerzo de su sombra ya que si no fuera por no fuera tenido tal agilidad con la que esquivó a aquel monstruo, llenándose de energía al tomar una silla de su cuarto, gritando a todo pulmón el cómo se atrevía a bloquearle el camino de su propio vecindario. A lo que al día siguiente se nos mostraría cómo el prota estaría peleando nuevamente con aquel sujeto, siendo así durante los siguientes 2 días, en donde en cada una de esas batallas, el prota había sido múltiples veces derrotado, llegando a su apartamento en donde sería curado por Lu Yao, quien mencionándole que no se haga el fuerte, le preguntaría el por qué hacía todo eso. A lo que el prota le respondería que estaba practicando para el siguiente mes, confundiendo de esta manera a Lu Yao, quien escucharía como el prota le comentaba que el siguiente mes serán los exámenes de artes marciales. En los años del cataclismo, la mayoría de las profesiones se volvieron menos deseables, especialmente las artes y la cultura, siendo los trabajadores que se relacionaban con el arte, el último escalón de la escala social, ya que a las personas no les importaba las transmisiones de entretenimiento, sino los asuntos nacionales. Es por esa razón que los que luchaban en la vanguardia como vigilantes nocturnos, se convirtieron en el corazón de la gente. Y para convertirse en vigilante nocturno, deben ser capaces de pasar la prueba de artes marciales establecida por el Estado, y si se llegara a pasar dicha prueba, significaría que su vida dejaría de ser ordinaria. Sin embargo, Lu Yao, desanimada, le mencionaría al prota que ella no quería participar en esa prueba, tomando de esta manera un poco de valor, para decirle al prota que ella quería aprender música, a lo que el prota simplemente le diría que lo aprendiera preguntándole que si acaso el tío Lu está de acuerdo con esa decisión, pensando en sí que era normal que no estuviera de acuerdo, ya que el tío Lu es un alto ejecutivo del Departamento de Vigilancia Nocturna. Pero Lu Yao, temblando, le mencionaría que él estaba de acuerdo, pidiéndole que no se lo contara a nadie más, comentándole que al parecer ese año todos debían participar en aquel examen, cosa que confundiría al prota, quien preguntaría que si acaso ya no había respeto por la voluntad del individuo, a lo que Lu Yao le diría que gracias a que la presión sobre la guardia nocturna aumentó, era posible que de igual forma tenga que hacer el examen. De esta manera el prota, pensando, se cuestionaría si aquel artefacto que usó Lu Yao lo tendrían en dicha prueba, notando que si era de esa manera no podría ni siquiera disimularlo, preguntándole a Lu Yao que si acaso se podía usar el detector que anteriormente usó en él para poder prevenir especies alienígenas, cosa que confundiría a Lu Yao, quien le respondería al prota que dicho artefacto solo servía para detectar extraterrestres y seres extraordinarios.
mencionándole que si se llegaba a encontrar con un alienígena, ni siquiera pensara en correr ya que sería inútil. Sin embargo, el prota preguntándole por los seres extraordinarios, le mencionaría a Lu Yao que si acaso tenía los principios básicos de los extraordinarios y especies alienígenas en casa. A lo que Lu Yao, confundida, mencionaría que por qué razón quería entrar al examen de artes marciales, si ni siquiera le interesaban los seres extraordinarios. Escuchando como el prota se excusaba de que de igual manera tenía que entrar ese mismo año, así que no le vendría mal saber un poco sobre el tema, ya que quizás él podría ser extraordinario. Sin embargo, Lu Yao, sin creer en esto, escucharía como el prota le diría que aparte planeaba hacer un cómic sobre ese tema. Razón por la que Lu Yao se emocionaría pidiéndole que le contara todo, es así como después de contarle toda la historia de su cómic, ambos se dirigirían al apartamento en donde vivía Lu Yao, ya que éste se encontraba un piso debajo de donde vivía el prota. Es así como Lu Yao, mencionando que iba a buscar las gafas de realidad virtual, dejaría al prota solo, quien, percatándose de un libro en la cama de Lu Yao, mencionaría que ese era un manga sobre el amor entre hermanos. A lo que Lu Yao, arrebatándoselo rápidamente, exclamaría que ese era un manga de su amiga, pidiéndole al prota que no tocara nada, retirándose así de su habitación. Por lo que el prota, inspeccionando el lugar, se percataría de una guitarra, pensando así que Lu Yao seguía siendo la misma, prendiendo un reproductor de música para recordar los viejos tiempos, en donde, tarareando una canción, sería despertado por Lu Yao, quien se acercaría mencionándole que antes ni siquiera podía reconocer los instrumentos musicales por su cuenta, dándole así unas gafas de realidad virtual, pidiéndole que se las colocara, cosa que el prota haría sin cuestionarle nada. Empezando de esta manera a cargar el sistema, sin embargo el prota sería succionado por una clase de grieta, despertando así en un gran vacío con ojos, pensando que había subestimado la realidad virtual, ya que al parecer era demasiado realista. Por lo que una voz a lo lejos le comentaría que el abismo era un territorio inexplorado, lleno de tabús y peligros, ya que este era la raíz del cataclismo, en donde nacían las especies alienígenas, quienes eran crueles, asesinos, devoradores y quienes buscan la destrucción de nuestro mundo, cosa que haría pensar al prota, quien mirándolos, se preguntaría que si acaso con el que peleó días antes, era uno de ellos. Siendo interrumpido por el sistema, quien, adentrándolo en una grieta, mencionaría que en el mundo y el abismo, existía una dimensión llamada el lado oscuro, el cual era una proyección del mundo real. Sin embargo, antes de que se abrieran las grietas del abismo, las especies alienígenas habían atravesado el mundo por el lado oscuro, pero gracias a los vigilantes nocturnos, las entradas del otro lado a la Tierra estaban completamente controladas. No obstante, algunas veces algunos alienígenas lograban atravesar la barrera del lado oscuro a la Tierra. Sin contar que cada 2 meses, el lado oscuro se actualiza para reflejar la actualidad, siendo ese momento aprovechado por los alienígenas, los cuales en dicho periodo, logran infiltrarse en el otro lado. Pero aunque se deban combatir en el lado oscuro, no se recomienda que un humano esté mucho tiempo en el otro lado, ya que al haber tanta contaminación en dicho lugar, los seres humanos pueden convertirse en alienígenas si permanecen allí por mucho tiempo. Siendo el sistema interrumpido por un alienígena, quien, a punto de atacar al prota, sería rápidamente carbonizado por un ataque a lo lejos, volviendo nuevamente el sistema a hablar, mencionando que para lidiar con especies alienígenas, debían aprender a utilizar suficiente poder, como para rivalizar con especies alienígenas. Eso es a lo que llamamos un extraordinario. Pero un extraordinario es simplemente un alienígena con cuerpo de humano, mientras controla el poder lo controla a él. Es por eso que las personas extraordinarias siempre están luchando contra la contaminación y la erosión, y ya que al morir tienen una alta probabilidad de mutar, es de mucha importancia que, si saben que no pueden ganar, por favor agoten toda su energía antes de morir. De esta manera el prota se quitaría las gafas de realidad virtual, quedando un poco fatigado por tener que procesar tanta información, pidiéndole de favor a Lu Yao que le diera un masaje, cosa que sería rápidamente negado por esta. Sin embargo, el prota mencionaría que le haría 3 dibujos con ultra definición de cualquier tema, convenciendo de esta manera a Lu Yao, quien, cuestionándose el por qué era tan difícil hacerle masajes, le preguntaría que si acaso estaba trabajando en sus abdominales, escuchando como el prota le respondería afirmativamente,
devolviéndole la pregunta mencionando que si acaso quería tocarlos, siendo esto rápidamente aceptado por Lu Yao. Sin embargo, a su vez que el prota le mostraba sus abdominales a Lu Yao, alguien entraría a la habitación. Era el tan mencionado tío Lu, quien al parecer, no se encontraba del todo feliz por la situación, por lo que tiempo después, todos se encontrarían comiendo en la casa de Lu Yao. Encontrándose el ambiente un poco sombrío por lo que había pasado anteriormente, es así como Lu Yao, en busca de una solución por el malentendido, le diría a su padre que lo había entendido todo mal, siendo esto rápidamente contrarrestado por el tío Lu, por lo que Lu Yao pidiéndole al prota que dijera algo. Vería como éste pidiendo más comida, le diría al tío Lu que sí lo había hecho, comentándole que recibirá cualquier castigo, acabando de esta manera con la poca paciencia que le quedaba al tío Lu, quien mencionando que lo mandará con el de arriba, empezaría a perseguirlo. Es así como el prota, recordando su pasado, pensaría que desde que eran niños, las personalidades de ambos eran completamente diferentes, siendo el prota el chico malo de la familia, y Lu Yao la joven sensata. Tal vez sea porque el prota la ayudó, pero desde que eran niños, Lu Yao siempre estaba dispuesta a seguirlo incluso cuando el prota hacía bromas tan pesadas, como fingir que eran niños abandonados, siendo el prota reprendido por dichas acciones. Por lo que, volviendo al presente, el tío Lu seriamente preguntaría el qué estaban haciendo, respondiendo de esta manera el prota que solo estaban leyendo sobre alienígenas y los extraordinarios. Para el tío Lu, al mirar a Lu Yao, mencionar que siempre fue una mimada, preguntándole al prota que si acaso sabía por qué el gobierno no permitía que los estudiantes accedan a esa información por adelantado, cosa que el prota no sabría. Mencionando el tío Lu que habían cosas que no convenía anunciar a todas las personas, explicándole que si no tenían una fuerza de voluntad fuerte, podrían causar una grieta en sus corazones, siendo esto la oportunidad perfecta que aprovecharían los alienígenas para corromper a las personas. Es por eso que la prueba de cualificación se realiza antes del examen oficial de artes marciales, comentándole que solo aquellos con el cuerpo y la voluntad para hacerlo son capaces de tocar el mundo extraordinario, explicándole al prota que dicho mundo era muy peligroso, ya que incluso con ayuda, las personas seguían descontrolándose año tras año, preguntándole al prota que si lo comprendía. Es así como el prota, agradeciéndole al tío Lu, le mencionaría que no se preocupara, ya que él logrará pasar ese examen. Es así como, llegándole una llamada al tío Lu, este se retiraría debido a una emergencia, advirtiéndole al prota que si lo llegaba a atrapar otra vez, lo llevaría personalmente a la guardia nocturna, cosa que respondería el prota comentándole que no lo volverían a hacer. De esta manera cambiaríamos de escena, en donde el prota, comprando unas cuantas cosas que le había pedido Lu Yao, se percataría de que solo faltaba un mes para que nuevamente entraran al colegio, pensando así que los entrenamientos que hacía su sombra cada vez eran más débiles, mencionando que al parecer él mismo tenía que encargarse del entrenamiento. Es así como, echando un vistazo a su alrededor, el prota partiría hacia el lado oscuro, en donde sin previo aviso, un sujeto saldría de un callejón muy malherido, asustando al prota, quien, pensando que vivían en la misma casa, notaría como éste se desplomaría en el piso, por lo que en un silencio incómodo, el prota se percataría de que había alguien atrás. Era el monstruo con el que anteriormente había peleado, junto a un par de niños asustados. Es así como, viendo el cambio de aquel monstruo, le preguntaría que si acaso él fue el responsable de todo eso. De esta forma volveríamos un par de minutos atrás, en donde el sujeto que se había desplomado anteriormente estaría haciendo su guardia como vigilante nocturno, pensando así que creía que el trabajo sería más fácil, siendo interrumpido por unos gritos que venían de la lejanía, siendo estos gritos procedentes de unos niños, los cuales estarían siendo tragados por una grieta, por lo que el guardia, sin saber qué hacer, vería como los niños le pedirían ayuda, saltando de esta manera a la grieta que los estaba tragando, por lo que, pidiéndoles que se tranquilizaran, los tomaría de las manos, siendo a su vez tragado por aquella grieta, cosa que no se esperaba el guardia. Por lo que ya en el lado oscuro, el guardia pensaría que solo era un empleado, recordando cómo había dejado todo su equipo de anticontaminación en casa. Sin embargo, un ataque que venía directamente hacia él, lo haría recapacitar, desviando aquel ataque. Por lo que, analizando la situación, notaría como en ese lugar habían alienígenas de todo tipo, pensando así que después de trabajar tanto tiempo en un trabajo de civil, había olvidado parte de sus habilidades de lucha,
además de tener que proteger a los niños que habían sido atrapados junto a él, por lo que encendiendo la señal de rescate, les daría el reloj a los niños pidiéndoles que lo sostuvieran, ya que evitaría que se contaminaran temporalmente. Escuchando como entre lágrimas, los niños le preguntarían que si acaso podrán volver, dándoles como respuesta que no se preocuparan, pidiéndoles que se escondieran mientras él se encargaba de un pequeño problema. A los 18 años logró aprobar los exámenes de artes marciales, entrando así al departamento de superpotencia de la universidad, en donde en su primer año, entrenaba diariamente con el deseo de convertirse en un combatiente, para ya en su segundo año, solo poder derrotar especies alienígenas no avanzadas. Sin embargo, eso no era suficiente. A pesar de esforzarse más que los demás, nunca pudo superar sus límites que lo obligaron a cambiarse de artes marciales a artes liberales, convirtiéndose así en un guardia nocturno ordinario, pero aunque así fuera, no por eso iba a dejar de luchar, mirando al alienígena quien al parecer, solo era un alienígena de primer nivel, por lo que tomando un poco de aire, lograría encestarle un golpe en toda la cara, cosa que le daría más confianza. No obstante, el guardia sería rápidamente lanzado por el espectro, dejándolo así un poco desorientado. Esquivando de esa manera un ataque del alienígena, quien no planeaba dejárselo fácil, empezando a acorralarlo con múltiples ataques, los cuales serían esquivados por el guardia, quien sin poder hacer más, empezaría a huir del alienígena, pensando así que su cuerpo se sentía cada vez más pesado, pero no por eso iba a morir en ese lugar, utilizando así su poder de las sombras, que aunque fuera muy efectivo, también era demasiado corrosivo para el guardia, porque al utilizar sus habilidades, acumulaba un poco de contaminación, pero eso solo para una persona extraordinaria, ya que para una persona ordinaria con una fuerza de voluntad bastante frágil, las veces que podía utilizar sus habilidades eran muy escasas. Sin embargo, en una pelea a muerte, eso era lo último que le debería importar, recibiendo un ataque de lleno por parte del alienígena. Es así como en un estado crítico, el guardia pensaría que un estudiante cualquiera de la Academia de Artes Marciales lo podría derrotar fácilmente, preguntándose el por qué era tan difícil para una persona como él, ya que lo único que podía hacer en esa situación era ganar un poco de tiempo, para que al menos los niños se pudieran salvar. Sin embargo, algo estaba mal, el alienígena había logrado apuñalar al guardia en su hombro, es así como cayendo desplomado al piso. El guardia se preguntaría que si acaso así sería su muerte, recordando de esa manera todas las desgracias que le habían sucedido, pensando que no era de extrañar, ya que era una vida común para una persona común, preguntándose el quién podía ver la esperanza cuando las nubes ocultaban la luz del día. Es así como comiéndose algo, diría que si iba a morir, se llevaría al alienígena también, iniciando de esta manera nuevamente la batalla, en donde abalanzándose hacia el alienígena, procedería a esquivar los ataques de este devolviéndole una patada de por medio, activando de esta manera sus puños de oscuridad. Es así como dándole múltiples golpes. Pensaría que podía aguantar más, sin embargo su cuerpo no opinaba lo mismo, quedándose de esta manera sin fuerzas, cosa que sería aprovechada por el alienígena quien rápidamente lo atacaría, lanzando de esta manera al guardia al piso, en donde esté pensando. Diría que su propia habilidad lo dañaba, mencionando que aunque usara múltiples potenciadores seguía siendo débil, notando como alguien a su lado le empezaría a gritar al monstruo que le respondiera, sorprendiendo de esta manera al guardia, quien preguntándose el cómo había llegado a ese lugar, notaría que no era un guardia nocturno, pensando así que quizás era un ser sobrenatural. Es así como siendo ayudado por el prota. Murmuraría que era imposible que hubiera entrado por las entradas, ya que éstas estaban sumamente controladas, quedándose con su última opción. El prota era un ser misterioso de otro mundo, sorprendiéndose al ver cómo el prota era demasiado débil. Es así como a punto de fallecer, sería salvado por el prota, quien enojado, le diría al alienígena que su oponente era él. Esquivando así un ataque del alienígena y procediendo a atacarlo con su botella, enojando de esta manera al monstruo, quien haciendo un gran ataque, sería nuevamente atacado por el prota, por lo que dándole múltiples golpes al prota, vería como éste lo esquivaría sin problemas, devolviéndole cada uno de los ataques que anteriormente había lanzado. Es así como gritando de dolor, el guardia comentaría que no sabía si el prota era fuerte o débil. Percatándose de cómo el prota se lanzaría rápidamente hacia el monstruo siendo fácilmente repelido, estrellándose de esta manera contra un edificio,
por lo que mencionando que fue descuidado, vería cómo el alienígena se lanzaría hacia él, cosa que dejaría pensando al prota ya que si estuviera solo, se podría retirar en ese momento, pero ese no era el caso, por lo que armándose de valor, escucharía como el guardia le diría que el monstruo tenía una costilla rota. Es así como lanzándose rápidamente hacia el monstruo, le haría una finta, atacándolo rápidamente en su punto débil, quitándole de esta manera demasiada vida, por lo que el monstruo huyendo, se lanzaría hacia los niños para poder recuperar un poco de sangre. De esta manera ya a centímetros de acabar con los niños, el prota reaccionaría rápidamente lanzándole una lata que había comprado anteriormente, no obstante esto parecía que no iba a funcionar, por lo que el guardia acabando con las pocas fuerzas que le quedaban, se lanzaría hacia el monstruo logrando encestarle una patada de lleno, y por consiguiente caer enfrente de este. Es así como muy malherido notaría cómo el monstruo se decidiría a atacarlo, siendo rápidamente detenido al momento de dicho ataque, para el prota a sus espaldas mencionarle que lo acabaría, mordiéndole rápidamente el cuello para después de esto, estrellarlo al suelo, atacándolo múltiples veces bajándole casi toda la vida, apareciendo repentinamente un núcleo en todo el centro del alienígena. Por lo que el prota viendo aquel núcleo, lo atravesaría rápidamente, para segundos después de tanto forcejeo, aquel monstruo explotar, bañando al prota en un río de sangre. Es así como el prota desbordando demasiada energía, se sacudiría pensando que por fin lo había logrado, desmayándose casi segundos después de dichas palabras. Para al mostrarnos una ciudad en ruinas, el prota aparecer preguntándose el qué estaba pasando, dándose cuenta de que estaba completamente rodeado de alienígenas, quienes lanzándose hacia este, lo atacarían a la vez que no dejaban rastro del prota, por lo que de vuelta al presente, el prota sería despertado por una voz familiar quien le preguntaría que si estaba vivo, respondiéndole afirmativamente. Por lo que pensando que solo había sido un sueño mencionaría que no recordaba nada después de acabar con el alienígena, tocando el cadáver de para tiempo después, desintegrarlo con su habilidad absorción de sombras, siendo interrumpido por el guardia quien ciego, le preguntaría el por qué no hablaba, comentándole el prota que no pasaba nada. Mirando la vida de pensando que todavía se podía salvar, mencionándonos que ya había entendido cómo funcionaba el sistema de sangre, por otra parte el guardia quien tomando al prota del hombro, se apoyaría en una pared junto a preguntándole que si acaso era un vigilante nocturno, cuestionándose el prota que si acaso lo había reconocido, notando como el guardia, estaba completamente ciego. Por lo que respondiéndole negativamente a su pregunta, vería cómo se reiría, comentándole que más o menos pensaba eso ya que se le complicó pelear contra un alienígena de primer nivel, riéndose a su vez que el prota solo pensaba que era un charlatán, de esta manera hablarían por un buen rato, tratando el prota de evadir las preguntas personales tonteando, ya que no quería que lo descubrieran. Es así como el guardia desahogándose, le empezaría a contar todas sus desgracias. Comentándole que los funcionarios como él, eran como el algodón, explicándole que cuando la contaminación les llegaba, no había forma de resistirla, escuchando como el prota le preguntaría que si acaso se arrepentía, exclamando a todo pulmón, que si se arrepentía ya que era una vida muy aburrida, a lo que calmándose, le comentaría al prota que la ayuda llegará muy pronto, pidiéndole que siguieran hablando un poco más. Por lo que pasado un buen tiempo, el guardia le empezaría a pedir al prota que le diera las gracias a varias personas, respondiéndole el prota que porque mejor no esperaban a que viniera la ayuda para que él mismo se los dijera, mencionando el guardia que desde hace tiempo se estaba guardando esas palabras en su corazón, por lo que siendo interrumpido por un portal a lo lejos, diría que al parecer la ayuda ya había llegado. Mencionando el prota que se había salvado, por lo que tomando sus cosas, se levantaría tratando de marcharse, siendo detenido por el guardia quien le preguntaría que si acaso no los acompañará, respondiendo que se irá solo, por lo que el guardia deseándole buena suerte, se despediría del prota, quien ya a una distancia prudente. Vería como algunos vigilantes nocturnos se acercarían hacia el guardia, informando que solo habían unos niños acompañados de un vigilante, por lo que el prota activando su habilidad para salir del lado oscuro, se percataría de que algo estaba muy mal, ya que la vida del vigilante estaba bajando demasiado rápido, notando como los vigilantes a su lado, harían un saludo militar a su vez que el guardia, se desintegraba por completo. De esta manera el prota gritándole que esperara, saldría del lado oscuro, llamando un poco la atención por cómo se encontraba, quedándose de esta manera en silencio.
Como personas trascendentes, es su deber nunca rendirse hasta el final, por lo que si sus posibilidades de ganar son bajas, debían tomar el compuesto número 3, o más conocido como visión remota, por lo que si deciden tomarlo, las probabilidades de sobrevivir son solo de un 10%, recordaremos sus sacrificios y avanzaremos hasta que las especies alienígenas sean expulsadas, esta es, la guardia nocturna. De esta manera pasaríamos con el prota, quien en un ascensor, pensaría en la muerte de su compañero, recordando cómo estaban hablando y riendo juntos, pensando que era una persona simple, no quería flores ni aplausos. Simplemente murió en silencio como una persona común, pero no importaba cuál ordinario fuese, nunca lo olvidará. Es así como planeando bañarse, mencionaría que igual estaba muy atrás de él, comentando que solo hacer ejercicio no lo ayudaría, tenía que mantener su fuerza de voluntad, asustándose debido a que alguien diría su nombre. Es así como Lu Yao preguntándole que si acaso había traído lo que le pidió, vería cómo el prota le respondería con otra pregunta, mencionando el cómo tenía la llave de su casa. Por lo que ésta reprochándolo por ser un vago, le diría que el tío Lu se la había dado para que lo cuidara, acercándose al prota preguntándole que si acaso lo habían golpeado, siendo la respuesta de este que lo soltara porque el tío Lu podía aparecer en cualquier momento. De esta manera Lu Yao, forcejeando con el prota, le jalaría la camisa percatándose de que el prota estaba muy mal herido, tratando de razonar con este para que le dijera la verdad a lo que este sin alternativas. Le comentaría que lo iban a robar pero él se había defendido, mencionándole cada parte de lo sucedido. Es así como Lu Yao, interrumpiéndolo, se le quedaría mirando, preguntándole que si acaso le dolía. Por lo que el prota mirándola le respondería que se fuera a la cama ya que él estaría bien, sonrojando de esta manera a Lu Yao, quien volteándose exclamaría que le contará todo al tío Lu, cosa que haría que el prota se arrastrara pidiéndole que no lo hiciera. Es así como, utilizando su carta de víctima, escucharía como Lu Yao le pediría que fuera al hospital, cosa que el prota negaría mencionando que tenían medicinas de la guardia nocturna que eran más efectivas. Comentando Lu Yao que solo quería que ella lo curara. Es así como, mostrándonos a el prota sufriendo, veríamos como éste le pediría a Lu Yao que fuera más cuidadosa, preguntándole esta que si acaso se volverá a meter en peleas que no le correspondían, a lo que el prota se negaría, mencionando Lu Yao que si lo juraba, cosa que el prota también negaría, dando como resultado que Lu Yao lo empezara a golpear. Es así como ésta, retirándose para su apartamento, se despediría del prota dejándolo solo. Cosa que aprovecharía el prota para poder adentrarse en sus pensamientos, comentando que era su deber enviar los mensajes a la Academia Beidou, recordando un gran detalle que se le había pasado por alto. El guardián nunca le había dicho su nombre. Por lo que tiempo después, el prota miraría su sistema, viendo cómo éste le mostraría una ventana con todas las habilidades y características del monstruo que anteriormente había derrotado. Al parecer, cada vez que el prota absorbía a un monstruo, este se registraría en el manual. Es así como, activando sus ojos, miraría su nueva habilidad llamada Ataque de las Sombras. Habilidad que, si se utilizaba en las sombras, podía captar los puntos débiles de sus enemigos, además de darle un daño masivo en su primer ataque. Es así como, mostrándonos al prota calentando. Este trataría de utilizar su habilidad, no obstante nada pasaría, por lo que, pensando que el sistema le había jugado una mala pasada, pensaría que quizás necesitaba un objetivo. Mirando de esta manera sus estadísticas, es así como, ya desbloqueando personalidad, miraría que le había tocado acosador junto con apertura, aparte de que ahora tenía una nueva habilidad llamada forma de sombra. Es así como, mirando la descripción de acosador, notaría que ésta decía que era como un pez en el agua si atacaba desde las sombras, cosa que no parecía de mucha utilidad para el prota, mencionándole el sistema que ahora podía controlar completamente a su sombra. De esta manera, el prota, mirando la descripción de su habilidad forma de sombra, notaría que ésta tenía 4 características bastante buenas, siendo la mejor la cuarta, con la cual podía ralentizar su muerte. Es así como, mirando más detalles de esta, se percataría de que solo servía si perdía el 99% de su vida, cosa que claramente enojaría al prota, quien, sin darle mucha importancia, llamaría a su sombra. Es así como ésta, haciendo presencia, empezaría a copiar todos los movimientos del prota, para al momento de tocarse, su sombra empezara a expandirse por todo su cuerpo, cosa que sorprendería al prota, quien segundos después, se fusionaría completamente con su sombra.
Pensando que esa forma era bastante interesante, para al tomar un poco de aire, empezar a correr por toda su habitación, comentando que ahora era mucho más rápido que antes, aparte de tener más fuerza, y además mucha más resistencia, riendo a carcajadas mencionando que era realmente increíble, siendo los gritos de sus vecinos, los responsables de hacer que el prota se destransformara. Es así como mirando la característica llamada apertura, la oprimiría percatándose de que su sistema le mencionaría que si la aceptaba, obtendría una habilidad única, no obstante esto podía tener riesgos involucrados. Preguntándole el sistema al prota que si acaso le gustaría intentarlo, apareciendo una nueva ventana enfrente del prota la cual diría que los riesgos a veces podían ser oportunidades. Mencionando el prota que eso se veía bastante bien, pero que si habían riesgos era mejor no aceptar, sin embargo si no se arriesgaba no sabría si ganaría, aceptando de esta manera la apertura, saliendo del sistema una clase de masa de oscuridad la cual rápidamente atraparía al prota. Para tiempo después, el sistema mencionar que había obtenido la personalidad de cazador asesino, comentándole que si no explotaba en la casa, perecería en ella. Ahora era un cazador nato el cual con cada uno de sus ataques estaba destinado a causar daño. No obstante esto traía 3 advertencias, la primera era que esto no funcionaba con armas de fuego, arcos, venenos o ataques externos, la segunda era que cuanto más misterioso sea y extienda más su reputación, más recompensas inesperadas podrá reclamar, y la tercera y más importante, ni siquiera los dioses podían escapar. El prota quien ya destransformado, pensaría que sus ataques siempre causarían daño y ni siquiera los dioses lo podían evitar, percatándose de cómo su personalidad de cazador asesino había mejorado su habilidad de forma de sombra, reforzándola en cierta medida y haciendo que se reduzca el requisito de sangre para la ralentización de su muerte, además de haber obtenido una pasiva llamada matar. Pasiva que cuando el nivel de sangre de su presa llegue a cierto límite, se podrá utilizar en el punto de muerte instantánea, otorgándole la capacidad de acabar rápidamente con su presa. No obstante la cantidad de sangre de matar, dependerá de la fuerza, la habilidad y la posición de ambos jugadores. Por lo que el prota recordando aquella masa roja que había visto con anterioridad, comentaría que quizás ese era el punto de muerte instantánea, mencionando que el daño absoluto más la pasiva de matar, lo hacía básicamente invencible. Es así como sintiendo que algo había cambiado, empezaría a inspeccionar su cuerpo exclamando que todas sus heridas estaban casi curadas, comentando que la medicina no podía actuar tan rápido. De esta manera quitándose un poco de piel muerta, se preguntaría que si acaso fue debido a que utilizó su forma de sombra hace un momento, mencionando que esa capacidad de recuperación era demasiado efectiva. Es así como haciendo un cambio de escena, un sujeto llamaría a Lu Yao para mostrarle una publicación del prota, comentando una chica de pelo verde que el prota había hablado con ella y le había contado que esas heridas fueron causadas por un ladrón, cosa que sorprendería a Lu Yao, la cual diría que probablemente solo lo habían atacado unos cuantos perros y ya, es así como sus amigos insistiendo para visitarlo, se dirigirían al apartamento de este. En donde Lu Yao diciéndoles que solo estaba alardeando, trataría de abrir la puerta del prota, preguntándole la chica a su lado el porqué de tener la llave del apartamento del prota, mencionando Lu Yao que su tío se la había dado, cosa que no sería del todo creíble para sus amigos, razón por la que Lu Yao entrando bruscamente, le preguntaría al prota que si estaba allí. Encontrándose de esta manera con el prota tirado en el piso, quien sangrando mencionaría que fue descuidado, siendo rápidamente ayudado por Lu Yao, es así como los amigos de Lu Yao creyendo la publicación del prota, lo empezarían a manosear preguntándole él desde hace cuánto hacía ejercicio, llegando Lu Yao al rescate pidiéndoles que esperaran afuera, para al momento de alejarlos, escucharse un grito del prota. Quien siendo curado por Lu Yao, vería cómo ésta lo reprocharía, cosa que no le importaría al prota el cual estaría concentrado en otra cosa, siendo sacado de sus pensamientos por Lu Yao, quien agarrándolo del cachete le mencionaría que desde hace tiempo no lo había curado el tío Lu, respondiéndole el prota que no importaba cuántas veces el tío Lu lo intentara curar, nunca funcionaba. Es así como cambiando de tema, Lu Yao le diría al prota que le dijera la verdad. Mencionándole que nadie le creía nada de lo del robo, comentando el prota que él era muy caballeroso y muy valiente, respondiendo Lu Yao que dejara de decirle mentiras, a lo que el prota pensaría que no le creería si le dijera que había acabado con un alienígena, preguntándole el prota a Lu Yao sobre el tío Lu, cosa que sorprendería a Lu Yao,
quien sin saber por qué el prota preguntaba eso, escucharía como éste diría que de repente sentía que ser un vigilante nocturno era demasiado peligroso. Es así como el prota pensando, diría que muy pocos vigilantes nocturnos podían vivir su vida en paz, explicando que el tío Lee había perdido su brazo en batalla, y el guardia de aquella noche murió con poco más de 20 años, mencionando que incluso una persona tan poderosa como el tío Lu había resultado gravemente herido en múltiples ocasiones, siendo interrumpido por Lu Yao, quien le preguntaría que si todavía pensaba unirse a la guardia nocturna. Respondiendo el prota en forma de burla, que se lo pensará ya que no sabía si habían chicas bonitas, enojando de esta manera a Lu Yao, cosa que sería escuchada por los amigos de esta, quienes inmersos en la conversación se preguntarían el que pasaba con ellos. De esta manera ya adentro con el prota, ambos tratarían de actuar con normalidad, pero claramente solo estaban prestando atención a todos los chupetones del prota, es así como el prota pidiéndoles que se sentaran. Empezaría a contarles cada detalle de lo del robo, interrumpiendo Lu Yao, quien le preguntaría al prota si debería tirar su ropa dañada, respondiendo el prota afirmativamente. Sin embargo, segundos después, el prota recordaría que tenía algo importante en su chaqueta. Pidiéndole a Lu Yao que esperara un momento, cosa que no funcionaría, es así como en un tono amenazante, Lu Yao le preguntaría al prota el que hacía con eso, comentando el prota que como sabía que tenía dolor de estómago, amablemente fue al supermercado a comprarle unas toallitas, cosa que sería observada por sus compañeros, quienes notando cómo el prota le pasaba las toallitas a Lu Yao, se percatarían de cómo esta enojada, le gritaría al prota que no las necesitaba, lanzándoselas en la cara a su vez que se retiraba. Con esto sus compañeros acompañando a Lu Yao, dejarían al prota completamente solo. Cosa que aprovecharía este para utilizar pupila de sombra a su vez que activaba su forma de sombra, comentando que ya era hora de empezar con un buen entrenamiento. De esta manera, adentrándose al lado oscuro, el prota mencionaría que era extraño, aunque ese lugar estuviera completamente lleno de contaminación, él se sentía muy cómodo. Era una sensación parecida a ir al campo después de trabajar por muchos años en una fábrica, comentando que ahora que su volumen de sangre había vuelto a la normalidad, debería empezar a entrenar, comenzando de esta manera con unas cuantas flexiones. No obstante, con solo un poco de fuerza había alcanzado el techo de su habitación sin problemas, estrellándose de esta manera con el suelo. Es así como levantándose diría que se sentía con mucha energía. Empezando nuevamente a hacer demasiadas flexiones, en esto nos explicarían que al activar la forma de sombra en el lado oscuro, el prota se sentirá completamente liberado. Además de que si intentaba hacer ejercicio, se activará devorador de sombras, sumando ligeramente algunos puntos de sombra, y con esto, su estado físico mejoraría ligeramente. Por lo que ya pasadas las 1000 flexiones rusas, el prota pensaría que ese lugar era demasiado estrecho, saliendo de esta manera a la calle, en donde preguntándose él si estará bien, empezaría rompiendo un récord mundial en la barra. Es así como después de eso, pasaríamos a la sede de la guardia nocturna, en donde unos sujetos entrando a la sala de reuniones, comentarían que la contaminación había aumentado considerablemente en el área de cruce, mencionando que se habían encontrado rastros de grietas en algunas zonas de ese lugar. Tomando la palabra una chica, quien comentando que las líneas de batalla se han concentrado bastante en los barrios de dicha zona, pensaría que eran puntos demasiado aleatorios. Sin contar que recientemente ha habido más movimiento por parte de los alienígenas, ya que en los últimos 2 días se han encontrado 4 casos anormales de grietas en donde personas al azar han sido arrastradas hacia el lado oscuro. Aunque parezcan muy pocos, nadie sabe si las especies alienígenas serán más fuertes la próxima vez. Además, si se comparan a los alienígenas del lado oscuro con los del abismo serían mucho más peligrosos, ya que una criatura del lado oscuro se asemejaría a una bestia común y corriente, y una criatura del abismo se asemejaría al mismísimo Godzilla. Es así como alguien pidiéndoles que se calmaran, mencionaría que solo era una sospecha, comentando que si eso llegara a pasar, ellos estarían preparados para pelear, cosa que tranquilizaría a todos. De esta forma el tío Lu, a punto de prender su cigarrillo, se percataría de que el prota se los había cambiado por galletas, cosa que enojaría a este. Sin embargo, alguien le lanzaría una caja de cigarrillos, comentándole que no pusiera mala cara. Era el tío Lee quien le preguntaría que si acaso quería uno, a lo que esté negándose le diría que lo olvidara, ya que le tenía miedo al cáncer de pulmón.
Siendo esto cosa de burla por parte del tío Lee, es así como el tío Lu preguntándole por lo que quería, vería como éste seriamente, le diría que le había llegado un aviso desde arriba, cosa que sorprendería al tío Lu, quien mencionaría sobre el que era lo que querían. Comentándole el tío Lee que revisara su ordenador, ya que posiblemente también le había llegado, era un mensaje que decía que debía matricular a su hija, cosa que dejaría al tío Lu en jaque, ya que todavía no se había decidido, además de que debía mirar su aptitud para poder decidir. Preguntándole al tío Lee sobre lo que pensaba, explicándole que aunque le hablara a su hija sobre esos temas no parecía interesarle, comentando el tío Lee sobre el que ninguno de sus hijos le interesaban las artes marciales, mencionando que los dejará en artes liberales, preguntándole el tío Lu sobre el que pasaría si alguno cumple con los requisitos, ya que si alguno de ellos cumplía con los requisitos, debía ingresar obligatoriamente al departamento de trascendentes. Cosa que no le importaría al tío Lee, quien levantándose, diría que era impredecible, retirándose a su vez que le decía que se tomara su tiempo, cosa que no entendería el tío Lu, quien siendo llamado por una secretaria, notaría como ésta le pasaría un informe sobre los alienígenas, es así como abriendo aquel informe, notaría a un alienígena llamado Saludo de Sombra, siendo la descripción de un ser oscuro parecido a una sombra, quien fue encontrado en el jardín del centro de la comunidad Inyue, el cual al parecer, tiene un gran interés en su forma física, además de ser capaz de utilizar diversos equipos para entrenar y no tener interés por atacar, siendo lo que lo caracteriza, que cuando se acerca un detectorista o algún integrante del ejército, realiza un saludo, por lo que siendo observado por 2 horas, se detectó que su riesgo es bajo, aunque igual por ahora no tenían una conclusión clara. Es así como la secretaria mirando el artículo, comentaría que era una especie rara, mencionando que no habían registros sobre aquel alienígena, así que venían a pedirle que juzgara la situación, cosa que no entendía el tío Lu, quien se cuestionaría sobre el tipo de especie que era esa. Es así como haciendo un cambio de escena, volveríamos nuevamente al lado oscuro, en donde mostrándonos a una araña gigante, alguien empezaría a decir datos sobre esta. Era el prota quien grabando empezaría a decir que la carne de esta era muy buena, deteniendo la grabación pensando que no se esperaba que a las personas les gustara tanto los videos sobre el lado oscuro, comentando que si eso seguía así, no tardará mucho en convertirse en una celebridad. Preguntándose él si había personas aparte de él que también subieran ese contenido, siendo una alarma del sistema la responsable de asustar al prota, alarma que en pocas palabras le comentaría que debía ir a cazar. Cosa que no le sería de importancia al prota, quien percatándose de algo, observaría como el sistema le pondría un contador de su vida, preguntándose el que si acaso solo le quedaban 100 horas de vida. Cosa que confundiría al prota, quien preguntándose el que estaba pasando, recordaría la advertencia que le puso el sistema cuando obtuvo cazador asesino, tomando un poco de aire para calmarse. Es por esto que pensando que debía cazar para prolongar su vida, comentaría que lo único que podía hacer ahora era acabar con especies alienígenas para que su vida se pueda extender, mencionándole el sistema que la vida y la muerte eran la única autoridad del cazador, ya que tal vez podía obtener la vida eterna si mataba sin fin, cosa que sorprendería al prota, quien leyendo otro aviso del sistema, vería que le mencionaría que aunque su cuerpo muera, él podrá existir en otra forma. Esto último no lo entendería el prota, quien diría que ya nada importaba ya que morirá en unos cuantos días, comentando que si no lograba acabar con un alienígena, debería ir a pedirle ayuda al tío Lee. Es así como mencionando que primero debería acabar con ese alienígena, aprovecharía para grabar un video, comentando que ya que era un número secreto de la Guardia Nocturna, no tenía que preocuparse de que alguna persona lo investigara, activando de esta manera su forma de sombra, por lo que saludando a la gente del directo, diría que acabará con aquella araña, acercándose lentamente para no llamar la atención, siendo su arma una varilla de acero con un par de clavos en la parte superior. No obstante, la araña repentinamente se levantaría, empezando a mirar a su alrededor, cosa que asustaría al prota, quien siendo observado por la araña, diría que esa forma era realmente conveniente, pensando que debería utilizar su habilidad de asesino para ver su punto débil, es así como ya en su punto débil, exclamaría que la haría pasar un mal rato. De esta manera pasaríamos a ver la perspectiva de la araña, quien media hora antes estaba descansando muy cómodamente, explicando que ese lugar no era tan opresivo como el abismo, comentando que con solo ser cauteloso era suficiente para mantenerse con vida,
y ya que anteriormente había peleado, decidiría que iba a dormir un poco para recuperarse. Siendo su sentido arácnido, el responsable de hacerle saber que había alguien más con ella, sin embargo la araña no sabía quién o qué era, por lo que bajaría la guardia, oportunidad que el prota aprovecharía para hacer su ataque. Exclamando que por alguna razón sentía que su sombra se derramaba, comentando que entonces para poder utilizar toda su fuerza, debía atacar el punto débil de su presa, sorprendiéndose al ver cómo de un solo ataque, le había bajado un 40% de sangre, pensando que solo debía atacarla una vez más y podría ganar la batalla. Sin embargo, la araña no se la iba a poner fácil, cosa que el prota ya tenía claro desde un principio. Es así como el prota, viendo a la araña gritar, comentaría que esa barra de metal le hacía bajar vida a cada rato, activando de esta forma su nueva habilidad, ataque de las sombras, procediendo a hundirse en el suelo, para unos segundos después, encontrarse bajo tierra, pensando que parecía un acosador con ese ataque. Explicando que no tenía que pelear cara a cara con sus presas, solo tenía que ser paciente y esperar el momento adecuado como un cazador en la jungla, para luego darle un golpe fatal y acabar con su presa, exclamando que no importara que fuera, cazador o presa, alienígena o extraordinario, era el momento de cazar. Cambiando de escena, se nos mostraría a una persona viendo un directo de un guardia nocturno, cambiando rápidamente al de un streamer, y así múltiples veces a su vez, que se nos daba a entender que era una chica, quien, preguntándose el que si acaso se les había acabado las ideas, diría que todo era realmente aburrido, sorprendiéndose al entrar en otro directo, era el prota quien, mostrando el lugar, asombraría a la chica, quien, preguntándose que si acaso eso era real, seguiría viendo el directo, quedándose cada vez más y más inmersa en dicho video, para al momento de comentar algo, ver cómo el prota se adentraría en el piso, cosa que emocionaría a la chica, quien, pensando que era un trascendentista, murmuraría que realmente era interesante. De esta manera volveríamos al presente, en donde el prota, saliendo del piso, procedería a hundir más la barra de hierro, bajándole cada vez más vida a la araña, quien, contraatacando, se preguntaría el dónde estaba el prota, siendo un toque en su retaguardia, el responsable de hacerle saber que estaba a su lado. Es así como el prota, esquivando los ataques de esta, procedería a burlarse, cosa que impactaría a la chica, quien, halagando al prota, diría que era muy guapo. Sin embargo la araña no estaba del todo contenta, cubriendo de esta manera todo su alrededor con veneno, pidiéndole al prota que saliera de su escondite. Sin embargo atrás de ella, le preguntaría que si acaso creía que no la podía atacar, exclamándole que las sombras estaban en todas partes, lanzándose rápidamente hacia la araña, quien, atacándolo con una gran cantidad de veneno, vería como el prota susurraría que era libre de caminar en las sombras, explicándole que él podía desplazarse y saltar en la oscuridad, dirigiéndose rápidamente hacia la araña, comentándole que él era un cazador. Es así como, a punto de atacar a la araña, se teletransportaría rápidamente debajo de esta, apuñalándola velozmente en la cabeza, para al momento de derrotarla, decir que su nombre era Yu. De esta manera, poniéndose enfrente de la araña, utilizaría Devorador de Sombras, absorbiendo así a aquel monstruo. Sin embargo algo se sentía diferente, todo su cuerpo y sus habilidades habían cambiado. Es así como, regresando con la chica, esta última diría que era muy estimulante, comentando que desde hace tiempo no veía algo tan emocionante, empezando a seguir al prota para a su vez enviarle un mensaje. Por lo que, mirando la introducción de la araña, el prota notaría como esta era de primer nivel pero de segundo grado, observando así las cosas que había obtenido, siendo una de estas una nueva habilidad llamada sombra. Es por eso que el prota, suspirando, mencionaría que pensaba que había derrotado a un enemigo fuerte, comentando que aunque hubiera ganado, había una gran brecha entre ese monstruo y él. Solo que el prota había aprovechado demasiado el ataque de las sombras, notando como en su directo tenía más de 150.000 espectadores, acabando el directo comentando que era demasiado popular. De esta forma, activando su nueva habilidad Hilo de Sombra, apuntaría hacia un edificio, volando rápidamente sin previo aviso. Sin embargo, al controlarlo un poco, mencionaría que era como el hombre araña, estrellándose de cara contra un edificio. Es así como, cayendo, lograría aterrizar en un faro, comentando que debía practicar más si no quería morir, por lo que, mirando sus días de vida, notaría que ese monstruo solo le había dado 3 días de más, comentando que tenía solo una semana de vida.
Siendo el peor de los casos el que no encontrara un alienígena, ya que si eso llegase a pasar el prota moriría, por lo que el sistema notificándole algo, le mencionaría que debido a su reputación, había desbloqueado algunos poderes de cazador, siendo uno de estos la marca, cuya función es marcar a su objetivo y mostrarle con más facilidad sus puntos débiles, sin embargo esta solo duraba un segundo, y aumentará más a medida que aumente su reputación. Además de que no solo se cargaba con cierta cantidad de energía, sino cuando se activaba también revelará su ubicación, pasando con caza, la cual es una habilidad que cuando la marca está activada, le dará más agilidad y fuerza, además del bonus de que si logra acabar con su presa, uno de sus atributos o habilidades mejorará hasta cierto punto, sin contar que ésta no tenía ningún coste de energía, pero como la anterior habilidad, solo duraba un segundo así que se debía mejorar. Cosa que sorprendería al prota quien no sabría el cuando se hizo famoso, recordando su directo, mencionando que no se podía poner mejor ya que mientras cazaba podía ganar suscriptores y habilidades nuevas. Es así como mencionando que se debería esforzar más, activaría su marca, encontrando de esta manera a un alienígena, por lo que desapareciendo, se lanzaría hacia el monstruo empezando nuevamente con la cacería. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.